¿Alguna vez te ha ocurrido que, en medio de una oración sincera, de repente el sueño te vence y te quedas dormido? Este fenómeno es más común de lo que imaginamos y ha llevado a muchas personas a preguntarse si es una señal de debilidad espiritual o si en realidad esconde un mensaje más profundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 40, Jesús regresa del jardín de Getsemaní y encuentra a sus discípulos dormidos. Les pregunta, ¿así que no pudisteis velar conmigo ni una hora? Esta pregunta, más allá de ser una reprimenda, revela una profunda verdad espiritual. Incluso en los momentos más sagrados, nuestra carne lucha contra el espíritu. Hoy exploraremos el verdadero significado de quedarse dormido mientras se ora y trataremos de identificar si esto es una distracción del enemigo, una señal del cuerpo o incluso una invitación divina a descansar en la presencia de Dios. Es común que, en el silencio de la oración, nuestro cuerpo ceda al cansancio. Hay momentos en los que nos disponemos a buscar a Dios con sinceridad, con la intención de entregarnos completamente en oración, pero antes de terminar nuestras palabras, o incluso antes de empezar a meditar en su presencia, el sueño nos vence. Para muchos, este acto involuntario puede generar frustración, culpa o dudas sobre el compromiso espiritual. ¿Es acaso una señal de debilidad en la fe? ¿Es un descuido que no debería permitirse ante Dios? ¿O tal vez hay algo más? Algo que aún no entendemos completamente. En Mateo 26, 40, Jesús regresa y encuentra a sus discípulos dormidos. Les pregunta con dolor, ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Este pasaje ha sido interpretado por generaciones como un llamado a la vigilancia, una advertencia sobre la fragilidad humana frente al deber espiritual. Sin embargo, también puede verse como una ventana hacia la compasión de Cristo, que entendía nuestras limitaciones. Cuando alguien se queda dormido mientras ora, lo primero que se activa es el juicio propio, la mente acusa, el corazón se entristece y la voz del enemigo susurra que hemos fallado. Pero si vamos al corazón del mensaje de Cristo, no encontramos condena, sino una revelación más profunda: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús expresó esto en Mateo 26, 41, no como una reprensión dura, sino como una constatación de una realidad espiritual que todos enfrentamos. Es un reconocimiento de la tensión que habita en el creyente, el deseo ardiente de comunión con Dios y las limitaciones del cuerpo que a menudo se interponen. La oración es un acto de conexión, de entrega, pero también de lucha. Quedarse dormido en medio de ese momento no significa automáticamente que falte amor o fe. A veces, es simplemente el resultado de un cuerpo agotado por la jornada, o de una mente sobrecargada que finalmente encuentra un instante de calma. Y, de manera paradójica, ese descanso puede llegar justo cuando decides estar a solas con tu Creador. Hay quienes oran después de un largo día de trabajo, con el cuerpo cansado y los ojos pesados, pero con el alma deseando encontrar a Dios. Y aunque los párpados se cierren antes de decir amén, eso no significa que el cielo se haya cerrado. Porque Dios ve más allá de nuestro gesto incompleto, Él examina el corazón. Si ese corazón estaba orientado hacia Él, entonces no fue tiempo perdido. Jesús, en su humanidad, comprendió la carga del cuerpo. En Juan 4, después de su viaje a Samaria, se sentó junto al pozo de Jacob, cansado del camino. Este no era un simple detalle del relato, sino un recordatorio de que el Verbo se hizo carne y esa carne también experimentó fatiga. Si Cristo, siendo perfecto, necesitó descansar, ¿por qué nosotros, débiles y finitos, nos condenamos por quedarnos dormidos mientras oramos? Tal vez hemos sido demasiado duros con nosotros mismos, olvidando que el Dios que nos escucha también es el mismo que nos formó del polvo, que conoce nuestras debilidades y no se escandaliza por ellas. El Salmo 103, 14 nos recuerda que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Pero entonces, ¿por qué Jesús llamó a sus discípulos a velar? ¿Qué hay detrás de esa petición que no fue cumplida por Pedro, Juan y Santiago en el huerto de Getsemaní? Lo que estaba en juego no era solo un acompañamiento en oración, sino una preparación espiritual para lo que estaba por venir. La oración era el puente entre lo humano y lo divino, un recurso para fortalecerse antes de la tormenta. El quedarse dormido fue más que una simple acción física, fue una señal de una falta de percepción espiritual del momento. Y aquí es donde muchos caen,
no por cansancio corporal, sino por desconexión interna con la urgencia espiritual que los rodea. Dormimos no porque no amemos a Dios, sino porque no entendemos aún cuán necesario es estar despiertos. El problema no es el sueño en sí, sino lo que revela, una batalla interna. La oración no es solo un ejercicio de palabras, es un campo de lucha donde el enemigo busca sabotear nuestra comunión con el Padre. No es casualidad que, muchas veces, cuando finalmente decidimos orar, aparecen distracciones, pensamientos e incluso un cansancio repentino que no sentíamos antes. El enemigo sabe que si logramos entrar en ese lugar secreto con Dios, nuestra alma será fortalecida, nuestras decisiones serán más sabias y nuestras batallas serán ganadas en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Por eso busca interrumpir, adormecer y hacernos confundir el cansancio físico con el abandono de la fe. En Lucas 10:45, se nos da otro ángulo de este mismo episodio en Getsemaní. Cuando Jesús se levantó de orar y se acercó a sus discípulos, los encontró durmiendo a causa de la tristeza. Aquí se revela una causa más profunda del sueño, la tristeza. Los discípulos no eran indiferentes, su alma estaba cargada de angustia, confundida por lo que Jesús les había dicho. Esa carga emocional provocó un peso sobre sus cuerpos. Así, el sueño no fue solo resultado del cansancio, sino una reacción al dolor. ¿Cuántas veces nos sucede esto? Queremos orar, queremos buscar a Dios, pero el dolor, la ansiedad, la tristeza nos abruman y terminamos cerrando los ojos, no porque queramos huir, sino porque no sabemos cómo seguir. Hay ocasiones en las que, al intentar orar, el sueño se apodera de nosotros y nos lleva a la quietud del descanso. Este tipo de sueño no solo refleja cansancio físico, sino que también puede ser una señal de un corazón abatido que busca consuelo. Y ese consuelo, lejos de depender de nuestra propia capacidad, proviene únicamente de Dios. Aunque parezca que el sueño interrumpe nuestra conexión espiritual, en realidad no nos descalifica ante el propósito divino. Jesús, por ejemplo, no apartó a sus discípulos cuando se durmieron, sino que los siguió amando, los restauró después de sus caídas y luego los envió a transformar el mundo. Este gesto nos enseña que, aunque te quedes dormido orando, no eres un creyente mediocre ni estás excluido de la obra divina, más bien, te recuerda lo vital que es depender del Espíritu y fortalecer tu vida espiritual más allá de tus fuerzas humanas. Es importante que aprendamos a ver esos momentos de cansancio no como fracasos espirituales, sino como oportunidades para reflexionar sobre nuestras prioridades y la manera en la que nos acercamos a Dios. Nos cuestionamos, ¿estamos orando por rutina o lo hacemos con un deseo genuino? ¿Buscamos a Dios solo cuando hemos agotado nuestras fuerzas o buscamos su presencia constantemente? Tal vez sea el momento de revisar nuestros hábitos de oración, no desde la condena, sino desde el deseo de ser más intencionales y conscientes en nuestra relación con Él. El Proverbio 8:17 dice, «Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan». Aquí se encuentra una clave importante, buscar a Dios con propósito, cuando nuestra mente y cuerpo están más dispuestos. Tal vez al comenzar el día, o en medio de una pausa, cuando aún tenemos la energía para enfocar el alma. También debemos ser conscientes de que el enemigo no se rinde fácilmente. Él usa lo natural para impedir lo espiritual. El cansancio no siempre es físico, muchas veces se trata de una fatiga del alma. Hay personas que, aunque están despiertas físicamente, están dormidas espiritualmente. Incluso hay quienes, de rodillas, con palabras en los labios, están más lejos de Dios que aquellos que, al quedarse dormidos buscando su presencia, demuestran un deseo genuino, aunque no puedan terminar su oración. Dios no mide la efectividad de nuestra oración por su duración ni por la intensidad emocional, sino por la sinceridad del corazón que se presenta delante de Él. En Isaías 29:13 se denuncia a un pueblo que honra a Dios solo con sus labios, pero cuyo corazón está distante de Él. En contraste, en Romanos 8:26 se nos promete que, cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabemos cómo expresarnos, incluso cuando el sueño nos vence, si el deseo de acercarnos a Dios es genuino, Él no lo ignora. Entonces, ¿qué significa realmente quedarse dormido mientras se ora? En primer lugar, revela nuestra fragilidad, pero también nuestra intención.
Nos muestra que queremos acercarnos a Dios, pero necesitamos más del Espíritu que de nuestras propias fuerzas. Es un recordatorio de que sin Él no podemos hacer nada, como dijo Jesús en Juan 15, 5. Pero también es una oportunidad, la oportunidad de pedir ayuda, de volver a intentarlo, de ajustar el tiempo, el enfoque y la motivación. No se trata de condenarse, sino de crecer. Dios no está contando cuántas veces te quedaste dormido, sino cuántas veces te volviste a levantar con el deseo de orar mejor, de buscarlo con mayor intención. Eso es lo que realmente transforma. Eso es lo que Él honra, porque Dios es un Padre, no un supervisor. Y como Padre, Él entiende nuestros procesos, nuestros tropiezos y valora cada intento, cada esfuerzo por acercarnos a Él. Quedarse dormido mientras oras puede parecer un detalle menor, pero en realidad es una puerta abierta a una revelación profunda sobre ti mismo, sobre tu forma de relacionarte con Dios y sobre cuán importante es ese tiempo de oración en tu vida. A veces, es solo un accidente, y otras veces, refleja algo más profundo. Pero en ambos casos, es una invitación a despertar, a mirar con nuevos ojos tu vida de oración y a permitir que incluso tus momentos de debilidad se conviertan en encuentros con la gracia de Dios. Si alguna vez sientes que has decepcionado a Dios por no poder orar como quisieras, recuerda estas palabras del Salmo 121, «He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Dios no duerme. Él vela por ti, incluso cuando tú no puedes. Incluso cuando tus ojos se cierran, su mirada permanece sobre ti. Y eso, más que cualquier otra cosa, es esperanza. Porque tu oración no depende solo de ti, depende del Dios que siempre está despierto, atento y dispuesto a recibirte. A veces, el cuerpo habla más fuerte que las intenciones del alma. Nos arrodillamos con el corazón dispuesto, las palabras listas, pero en cuestión de minutos, el peso del sueño gana la batalla. En ese momento, muchos sienten que han fallado, como si el cansancio fuera una falta de respeto hacia Dios. Sin embargo, si observamos las Escrituras con más detenimiento, descubrimos que el cuerpo no es un enemigo del espíritu, sino un mensajero. Quedarse dormido mientras oras no necesariamente es un acto de descuido espiritual, sino una expresión física que Dios también comprende. Es una manifestación que requiere atención y discernimiento. El cuerpo, creado por Dios, tiene ritmos, límites y necesidades específicas. No es una barrera para lo espiritual, sino una parte integral del ser humano, tal como Dios lo formó en Génesis 2, 7, donde se nos dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Este acto revela algo profundo: somos una combinación de lo físico y lo espiritual, de lo terrenal y lo eterno. Por lo tanto, nuestras experiencias espirituales también pasan por el cuerpo. Ignorar esto es desconocer cómo Dios nos diseñó desde el principio. A veces, quedarse dormido durante la oración no es una señal de falta de compromiso, sino un indicativo de agotamiento profundo que necesita ser atendido. En esos momentos, el cuerpo simplemente está pidiendo descanso, y el descanso también tiene un lugar importante en el corazón de Dios. En Éxodo 20, 8-10, el Señor establece el día de reposo como un mandamiento no solo para adorar, sino para cesar de toda obra. Dios no solo valora nuestra productividad espiritual, sino también nuestra restauración física. El descanso no es ausencia de fe, es parte del diseño divino para el bienestar humano. Por eso, cuando alguien se queda dormido mientras ora, en lugar de reaccionar con culpa, es importante preguntarse: ¿qué me está diciendo mi cuerpo que no he querido escuchar? El cuerpo humano, cuando se encuentra debilitado, puede afectar no solo nuestra salud física, sino también nuestra capacidad para concentrarnos espiritualmente. Este fenómeno no debe sorprendernos, ya que Jesús mismo experimentó la fatiga física durante su vida en la tierra. En el Evangelio de Marcos 4:38, mientras una tormenta azotaba la barca, Jesús se encontraba dormido en la popa, descansando sobre un cojín. Este acto no fue un descuido, sino una necesidad genuina. El Hijo de Dios, en su plena humanidad, nos mostró que el descanso es una parte legítima de nuestro caminar espiritual. Este detalle del relato no fue incluido de manera casual, sino como una declaración de que incluso el ungido debe reconocer los límites de su cuerpo.
A menudo, los creyentes buscan a Dios en sus momentos de mayor agotamiento, después de jornadas largas llenas de responsabilidades. Se arrodillan con el alma dispuesta, pero el cuerpo simplemente no responde. En lugar de ver este sueño como una derrota, debemos considerar si hemos estado ignorando los ciclos naturales que Dios estableció para el ser humano. El descanso no es una interrupción de nuestro vínculo con Dios, puede ser una expresión del mismo. En el Salmo 127, 2, se nos recuerda que por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo no habla de espiritualidad superficial, sino de la confianza en que el descanso también es un regalo de Dios para aquellos que le pertenecen. Comprender esto no significa justificar la pereza, sino aprender a reconocer que el cuerpo tiene un lenguaje que Dios también permite expresar. A veces, quedarse dormido mientras oramos es una manera en la que el cuerpo nos habla, manifestando lo que el alma ha necesitado: parar, sanar, respirar. Si bien la oración es alimento para el espíritu, el descanso es medicina para el cuerpo. Y Dios, que creó ambos, no nos pide que destruyamos uno para alimentar al otro. Cuando alguien se queda dormido durante la oración, es fundamental discernir la causa sin apresurarse a sacar conclusiones. Puede haber momentos en los que el cansancio es tan abrumador que el cuerpo simplemente se apaga. En esos casos, la solución no es orar más fuerte, sino reorganizar mejor nuestra vida. Es importante buscar momentos del día en los que tanto la mente como el cuerpo estén alertas, no como una fórmula mágica, sino como un acto de sabiduría. En Eclesiastés 3, 1 se afirma: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La oración también necesita su tiempo adecuado, un espacio en el que tanto el cuerpo como el alma puedan estar presentes en armonía. En algunas ocasiones, el cuerpo reacciona al estrés acumulado, y el momento de la oración, que debe ser de calma y recogimiento, se convierte en el único espacio donde puede liberar esa tensión. No es raro que personas que llevan semanas sin dormir bien, al arrodillarse para orar, experimenten un sueño irresistible. Esto no es casualidad, es una expresión del agotamiento acumulado. Y lejos de ser un obstáculo espiritual, este agotamiento puede ser una invitación divina a reconocer la necesidad de cuidar lo que Dios nos ha confiado, nuestro cuerpo. Dios no glorifica el descuido del cuerpo en nombre del espíritu. Él no exige sacrificios extremos que destruyan lo que Él mismo formó con tanto detalle. En 1 Corintios 6, 19-20, el apóstol Pablo nos recuerda: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, entonces también es digno de atención, descanso y cuidado. Quedarse dormido mientras oramos puede ser una señal de que ese templo necesita reparación, no un motivo para sentir vergüenza. Hay quienes intentan espiritualizar todo, ignorando que existe un diseño físico que también debe ser honrado. Pretender que la oración solo es válida cuando se realiza en un estado de total lucidez y energía perpetua es desconocer que Dios también trabaja en nuestra debilidad. El apóstol Pablo entendió esto cuando, al hablar de su propia debilidad, escuchó del Señor: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12, 9. La debilidad del cuerpo, entonces, no es un obstáculo para la obra de Dios, sino un espacio donde su poder puede manifestarse de maneras que no comprendemos completamente. Si alguien se queda dormido mientras ora, tal vez no deba levantarse sintiéndose culpable, sino consciente de que necesita equilibrio, de que su cuerpo también necesita ser escuchado. Porque cuando se desatienden los ritmos naturales del organismo, incluso las prácticas espirituales pueden volverse insostenibles. Dios no nos llama a destruirnos en nombre de la devoción, nos llama a amarlo con todo nuestro ser, y eso incluye al cuerpo, con sus señales, sus límites y sus necesidades. Ignorar este aspecto puede llevarnos a prácticas que, aunque parezcan espirituales, terminan siendo poco sostenibles y alejadas del diseño divino. La oración no es una carga que debemos soportar, incluso cuando nuestro cuerpo está desmoronándose. Es un deleite que se cultiva mejor cuando cuerpo y alma están en sintonía. No se trata de imponerle al cuerpo un rendimiento que no puede dar,
sino de ofrecer a Dios lo mejor de nosotros en el momento más adecuado. En Isaías 40, 29 leemos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta promesa no está dirigida a aquellos que fingen tener fuerzas, sino a quienes reconocen que ya no les quedan. El cuerpo es sabio, y cuando alguien se queda dormido mientras ora, ese acto puede ser una alarma espiritual que señala una descompensación que no se había detectado. No todo cansancio es físico, pero todo cansancio se manifiesta en el cuerpo. La oración, lejos de ser un castigo autoimpuesto, debe ser un refugio, un lugar donde, incluso si el cuerpo se rinde, el corazón permanece rendido ante Dios. En medio de esa rendición, el Señor actúa. Porque aunque nuestros ojos se cierren, los suyos permanecen abiertos. Él no se escandaliza porque el sueño nos haya vencido. Ve más allá y entiende que a veces llegamos a su presencia como niños cansados que se duermen en los brazos del Padre. Y en ese descanso, Él obra, consuela y restaura. Como se dice en Jeremías 31, 25, porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma atribulada. El descanso es una de las herramientas más poderosas que Dios ha diseñado para nuestra vida espiritual. En un mundo lleno de agitación y ansiedad, es fácil pensar que la conexión con Dios solo ocurre en los momentos de vigilia, en nuestras oraciones conscientes y bien estructuradas. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Dios también obra en nosotros durante el descanso, especialmente en esos momentos cuando nos entregamos al sueño o cuando nuestras fuerzas humanas se agotan. A menudo, cuando nos quedamos dormidos mientras oramos, podemos pensar que hemos fallado o que nuestra oración no ha sido escuchada. Pero en realidad, ese momento de descanso puede ser una de las formas más profundas en las que Dios se manifiesta. Como dice la Escritura, porque saciaré al alma fatigada y calmaré a toda alma afligida. Este tipo de descanso no solo es físico, sino espiritual, y es una parte esencial del proceso de sanación y restauración que Dios realiza en nosotros, incluso mientras estamos dormidos. Este descanso divino no es una interrupción de nuestra vida espiritual, sino una restauración silenciosa. Muchas veces, en el agotamiento de nuestras fuerzas, es cuando Dios puede hablarnos con mayor claridad. Él no necesita oraciones perfectas ni palabras exactas, no espera que cada frase esté llena de fervor, ni que cada minuto de nuestra oración sea una demostración de devoción. Lo que Dios busca es sinceridad, disposición y entrega genuina. Si esa entrega incluye cerrar los ojos mientras oramos, sin haber terminado nuestra petición, pero con el corazón completamente rendido ante Él, no es un fracaso, sino un acto de confianza. De hecho, quedarse dormido mientras oramos puede ser visto como un reflejo de nuestra vulnerabilidad y de la confianza que depositamos en el Creador. El alma, rendida por el cansancio, puede descansar en la paz de Dios, sabiendo que Él cuida de nosotros incluso cuando nuestras fuerzas humanas nos fallan. Al comprender esto, podemos liberarnos de la tendencia de medir nuestra vida espiritual en términos de cuántos minutos estamos conscientes en oración. Dios no se limita a escucharnos solo cuando estamos despiertos y alerta, su presencia trasciende el tiempo y el espacio. De hecho, el descanso físico puede convertirse en un aliado poderoso para la oración. Un cuerpo descansado es un cuerpo que puede sostener una vida de oración más estable, constante y profunda. El descanso no interrumpe la comunión con Dios, al contrario, la prolonga de una manera diferente, permitiendo que el alma se conecte con Él en un nivel más profundo. La oración no se trata solo de palabras, sino también de la disposición del corazón y de la apertura del alma a recibir lo que Dios desea impartirnos. El sueño, lejos de ser una distracción, puede ser el medio en el que Dios desea hablarnos. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de cómo Dios usó el sueño para revelar su voluntad y dar dirección a sus siervos. Uno de los relatos más conocidos es el de José, hijo de Jacob, quien recibió sueños proféticos que delineaban su futuro y su llamado divino. Estos sueños no surgieron en momentos de meditación consciente ni en la actividad del día, sino en el misterio del sueño. Dios se comunicó con él cuando su cuerpo descansaba, pero su espíritu estaba abierto a recibir lo eterno. Es interesante notar que estos sueños fueron incomprendidos por su familia, pero eran mensajes divinos que preparaban a José para el propósito que Dios tenía para él.
Este ejemplo muestra que Dios no necesita de nuestra plena conciencia para hablarnos, su voz puede llegar en los momentos más inesperados. En el Nuevo Testamento, también vemos a otro José, el esposo de María, a quien Dios eligió para revelarle su voluntad mientras dormía. En Mateo 1:20, el ángel del Señor se le aparece en un sueño y le da instrucciones sobre el destino de María y el niño que llevaría en su vientre. Esta revelación no ocurrió en un templo ni en medio de una oración consciente, sino mientras José estaba en reposo. Aquí vemos cómo Dios utiliza el sueño no solo como un medio para hablar, sino como una forma de darle dirección y claridad a sus siervos. Dios no desprecia el descanso, de hecho, lo usa como un vehículo para transmitir su voluntad y orientar a sus seguidores en su camino. A veces, cuando nos quedamos dormidos mientras oramos, es posible que estemos entrando en un espacio donde el Espíritu de Dios quiere intervenir de una manera distinta. Este tipo de descanso no es una pérdida de conexión, sino una transición hacia un nivel más profundo de comunión con Dios. En el sueño, las distracciones se disipan, los pensamientos ansiosos se calman, y el alma se encuentra más abierta a escuchar la voz de Dios. En estos momentos de vulnerabilidad, la mente humana está más receptiva, libre de filtros y resistencias, lo que crea el espacio perfecto para que el Espíritu hable. Como se menciona en Job 33, 14-16. Sin embargo, Dios habla de una manera, y de dos maneras, pero el hombre no entiende. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído del hombre y le señala su consejo. Esta escritura nos recuerda que los sueños no son simples procesos biológicos, sino momentos en los que Dios puede revelar sus planes para nuestra vida. Además, el sueño en las culturas bíblicas tiene una dimensión espiritual significativa. No se veía como una distracción, sino como un espacio en el que Dios puede revelar su voluntad. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de Daniel, quien interpretó el sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El misterio fue revelado a Daniel durante la quietud de su descanso, no en la actividad del día. En Daniel 2:29, se nos dice que el misterio fue revelado a Daniel en visión nocturna. Este patrón se repite a lo largo de la Biblia, confirmando que la comunicación divina no está limitada a los momentos de plena conciencia. Dios puede utilizar cualquier momento, incluso el descanso, para hablarnos y guiarnos. Por lo tanto, quedarse dormido mientras oramos no debe ser visto como una falta de conexión con Dios, sino como una oportunidad para experimentar su paz y revelación de una manera diferente. El descanso puede ser tan espiritual como la oración misma, y a veces, cuando no tenemos fuerzas para continuar, es en ese momento de vulnerabilidad cuando Dios puede hablar más claramente. La oración es un acto profundo de comunión con Dios, una conversación continua que no tiene por qué detenerse al cerrar los ojos. Muchas veces, las personas piensan que su relación con Dios se limita solo a los momentos en que están plenamente conscientes y alerta, pero esto no es del todo cierto. El descanso, y especialmente el sueño, también pueden ser momentos en los que Dios se manifiesta de manera significativa. No es necesario que estemos completamente despiertos para que Él hable con nosotros. Dios, en su sabiduría infinita, puede manifestarse en cualquier estado de nuestro ser. Él es el creador de nuestro cuerpo, mente y alma, y tiene la capacidad de obrar incluso cuando no somos completamente conscientes de su presencia. Es común que algunas personas se despierten con una paz inexplicable o con una claridad mental que no tenían antes de dormir. Esta sensación no siempre surge de un razonamiento lógico, sino que podría ser la consecuencia de haber descansado en la presencia de Dios, aunque no lo hubieran comprendido en ese momento. Muchos creen que solo lo que sucede en la vigilia tiene valor espiritual, pero las Escrituras nos enseñan lo contrario. El sueño puede ser un espacio donde Dios, en su infinita misericordia, continúa el diálogo que comenzó cuando estábamos despiertos. Es posible que una oración iniciada en nuestra conciencia se complete mientras descansamos, cuando nuestra mente está en reposo y nuestro corazón sigue abierto. La comunión con Dios no tiene limitaciones de tiempo o espacio, y Él puede estar presente incluso cuando no estamos plenamente conscientes de su actuar. Esto no significa que cada vez que alguien se duerma orando recibirá una revelación, pero sí debemos reconocer que el sueño puede ser un medio a través del cual Dios también puede hablarnos.
En lugar de ver el sueño como un obstáculo para nuestra relación con Dios, deberíamos verlo como un espacio en el que Él puede moverse de manera única. Hay muchos llamados en la Biblia que nos instan a estar alerta y vigilantes, pero también existen numerosos relatos que muestran cómo Dios habla en la quietud del descanso. El equilibrio está en comprender que tanto la vigilia como el sueño pueden coexistir en nuestra vida espiritual, y que la sabiduría radica en discernir cuando el sueño es una evasión y cuando es una transición hacia un encuentro más profundo con lo divino. El salmista lo expresa de manera hermosa en el Salmo 16, 7, «Bendeciré al Señor, que me aconseja, aún de noche me enseña mi conciencia». Este versículo revela que la enseñanza divina puede ocurrir incluso cuando no estamos activos, que Dios no necesita el bullicio de nuestras palabras para guiarnos. Él puede usar el silencio, la noche y el sueño como medios para transmitir sus consejos. Lo importante es tener un corazón dispuesto, una actitud de rendición que permita al Espíritu obrar incluso cuando nuestra actividad externa cesa. El alma que busca a Dios no está limitada por la vigilia, su deseo trasciende al cuerpo. Este deseo es visto y honrado por Dios, y la historia de Samuel en el primer libro de Samuel nos muestra cómo la voz de Dios puede llegar en medio de la noche, cuando estamos descansando. El joven Samuel escuchó su nombre mientras dormía, y aunque al principio no comprendió lo que sucedía, finalmente reconoció que era el Señor quien lo llamaba. La respuesta que Samuel recibe de parte de Elí, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», es un acto de disponibilidad, incluso en medio del sueño, que da inicio a un llamado profético. Samuel no estaba en una postura tradicional de oración, no estaba ayunando ni recitando versículos, simplemente estaba dormido, y aún así, Dios lo eligió para hablarle. Este relato refuerza la idea de que Dios no está limitado por nuestras posturas o fórmulas de oración. Él busca corazones sensibles, dispuestos a oírle en cualquier momento. Si un corazón busca al Señor antes de dormir, incluso cuando está fatigado, puede estar más cerca de recibir una revelación de lo que imagina. La oración no se trata solo de hablar con Dios, sino de vivir en una actitud constante de apertura hacia su voz, incluso en medio del sueño. Cuando alguien se queda dormido mientras ora, no debe pensar que ha fracasado, al contrario, puede estar cruzando el umbral hacia un momento íntimo en el que Dios desea sembrar algo profundo en su corazón. El silencio del cuerpo no significa que Dios haya dejado de hablar, de hecho, a menudo es en ese silencio cuando se escucha con más claridad. El alma que ora y luego se duerme sigue bajo la mirada amorosa del Padre. Si ese sueño es fruto de una búsqueda sincera, el Espíritu puede continuar su obra sin interrupción. Dios es un Padre que sabe exactamente cómo llegar a cada uno de sus hijos, y si el sueño llega mientras alguien ora, pero su corazón sigue orientado hacia Él, esa persona no ha salido de su presencia, sino que ha sido envuelta por ella. El Creador no necesita que estemos de pie para bendecirnos, ni que estemos hablando para enseñarnos. Él es experto en hablar en lo secreto, en obrar en lo invisible, y en mover su espíritu incluso cuando no estamos completamente conscientes de su actuar. Conocer esta verdad transforma la manera en que vemos la oración. Ya no se trata solo de cumplir con un horario o mantener una concentración perfecta, sino de vivir con una disposición constante al encuentro con Dios, sin importar nuestro estado físico. La oración auténtica no se mide por la duración, sino por la sinceridad con la que se hace. Y si esa intención permanece, incluso cuando los ojos se cierran, entonces Dios puede hablar, puede mostrar, puede obrar. Esta comprensión de la oración en el contexto del sueño no es una invitación a la negligencia espiritual, sino a tener una visión más profunda de cómo Dios obra. No se trata de buscar sueños como método de revelación, sino de entender que, cuando existe una relación íntima con Dios, Él puede hablarnos en cualquier momento y de cualquier forma, incluso mientras dormimos. Lo más importante es el estado del corazón. Un corazón que busca, que anhela, que se rinde será siempre un terreno fértil para que Dios se manifieste, ya sea en la oración consciente, en la vigilia espiritual o en el reposo del sueño. Dios sigue siendo fiel para encontrarse con aquellos que le desean, sin importar cómo o cuándo lo hagan.